Bueno, en cuanto a los pueblos originarios, al tema de los pueblos originarios, es muy importante que ustedes entiendan que todo depende de quién cuenta la historia, ¿sí? Es decir, esta canción vieja, para ustedes, por ahí conocida para sus padres, que los que ganan son los que cuentan la historia, Argentina, ¿se liberó de los salvajes indígenas o Roca asesinó al pobre, al otro, al distinto, al que no le importaba? Y esa es una pregunta para el trabajo número uno. En la, en la hoja que sigue, que habla de Suiza, formas de Estado, Estado unitario, cuentan unas cuestiones de Suiza que a mí me gustaría que ustedes me contesten. ¿A qué se debe lo que dice de Suiza? ¿Sí? En la otra hoja, cuando hablamos del Estado federal, quiero que ustedes entiendan dos conceptos: las leyes de forma y las leyes de fondo. Las leyes de fondo son las que van a decir qué pasa con tal tema. Es decir, una ley de fondo es el Código Penal. ¿Qué cosa, qué situación, qué acto, qué conducta es delito? ¿Sí? Las leyes de forma son las leyes que hablan sobre cómo hacemos para que se aplique esa ley de fondo. ¿Cómo aplico la ley? ¿A qué tribunal voy? ¿Cuánto tiempo hay que demandar? ¿Cuál es la prescripción? Bueno, conceptos que no quiero tirárselos ahora, pero quiero que entiendan el concepto de leyes de fondo, leyes de forma. Generalmente leyes de fondo son los códigos civiles, penales, comerciales, que ahora es un solo código unificado desde el 2015, el Código Civil y Comercial. Los códigos que hacen, o las leyes que hacen, la ley de seguro, ¿sí? Leyes nacionales de fondo, tratan la institución fondo. Las leyes de forma, en las que son, ahí es especialista la nación es la que las dicta. En las leyes de forma es el proceso, cómo hago para llevar adelante un juicio civil, un juicio comercial, un juicio laboral. El cómo hago es la ley de forma, o sea, los códigos procesales, cómo se llevan adelante las cosas de fondo. ¿Sí? Una es facultad de la nación, el fondo. Otra es facultad de la provincia, la forma. Si es oral, si es escrito, ¿sí? Hoy en día cada vez más los procesos son orales. Como ustedes lo ven en la película Yankee, ¿no? Donde todo depende de un abogado que sepa hablarle muy bien a un jurado. Cuando vemos el estado de bienestar, analicemos en 1914 la Primera Guerra Mundial. Y cuando vemos el fomento de la producción local con barreras aduaneras dentro del tema de estado de bienestar, explíquenme por qué los estados se hacen más ricos cuando venden producto elaborado, ¿sí? Cuando exportan producto elaborado, a cuando exportan materia prima, como la Argentina, que exporta granos, que es materia prima diferenciada de producto elaborado. Y en 1939, acordémonos del tema de la Segunda Guerra Mundial en esta temática. Cuando hablan del Estado neoliberal, se habla de que se sancionaron leyes de flexibilización laboral. Las leyes de flexibilización laboral son las que le permitían al empleador despedir cuando querían al trabajador. Eso era lo que hacían las leyes de flexibilización laboral. Estoy comentando todos los puntos que están fuera de lo subrayado en las fotocopias que le he pasado a ONA. ¿Sí? Vean el resumen del Estado, que está en la página 38. Y en cuanto a las actividades, simplemente léanla,
porque no las vamos a hacer, porque ya les he dado otras actividades. En cuanto al este cuarto y último video del primer trabajo, para el primer trabajo, uno de los chicos hoy me preguntaba, ¿los abogados son el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial está formado por los jueces de primera instancia, es decir, los que van a entender en los asuntos cuando yo le llevo a alguien que me resuelva un conflicto. Alguien me debe un dinero, en vez de pegarle un palo en la cabeza, voy y lo demando, hago una demanda en el tribunal. El juez de primera instancia es el que va a resolver si me lo debe, no me lo debe. El juzgado de segunda instancia se denomina cámara. ¿Escucharon alguna vez la Cámara de Apelaciones? Bueno, es el que va a revisar, porque alguna de las dos partes, la que perdió generalmente no está de acuerdo, o la que ganó pide un poco más, la Cámara va a resolver qué es lo que está, respecto de lo que está pidiendo el que fue a la Cámara. Hay una tercera instancia, que es la Corte de la Provincia. Es decir, si no estamos de acuerdo con lo que dijo la Cámara, vamos a una tercera instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la que estoy. Y si no estoy de acuerdo con lo que falla esa Corte, con lo que sentencia, tenemos el último paso en el país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona en Capital Federal. ¿En qué juegan los abogados? Los abogados generalmente no forman parte del Poder Judicial, pero interactúan con el Poder Judicial, porque están en la parte penal defendiendo o querellando a un delincuente, defensa cuando lo defiendo al delincuente, querella cuando estoy defendiendo a la víctima, y en la parte civil o demandando, o la parte comercial, o demandando, es decir, siendo abogado del que pide, o siendo abogado del que se defiende del que pide, es decir, al demandado. Demandante, demandado, fiscal, imputado. El imputado es el que está acusado de cometer un delito.